Hoy nos toca debatir y reflexionar sobre un instrumento jurídico especialmente delicado que de alguna forma pone en desafío y en juego los postulados de la Revolución Bolivariana y la doctrina expresada en la Constitución de la República Bolivariana de 1999. De allí la importancia del debate de la mañana de hoy en esta magna asamblea. Se trata de un proyecto de ley para la protección de la inversión extranjera que está estructurado en 47 artículos y 6 capítulos. El primer capítulo de los principios generales, como toda ley, de los conceptos fundamentales. El segundo capítulo referido a la creación del órgano rector. El tercer capítulo dirigido a lo que es la inversión, sus conceptos, sus modalidades. El cuarto capítulo a los procedimientos y los contratos de inversión. El quinto capítulo se estructura sobre la base del registro de inversión y la jurisdicción nacional, para terminar con las disposiciones transitorias, derogatorias y finales. En la opinión que nos correspondió dar, casualmente el día de ayer, nosotros manifestamos algunas inquietudes, como entiendo que también otros constituyentes, que fueron muy bien recogidas en el texto que hoy se presenta a la consideración de la Asamblea. La primera es que no podemos de ninguna forma, es inexorable para nosotros, no podemos obviar de ninguna manera el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La sustitución del Estado liberal burgués de derecho de la Cuarta República por la construcción de la Quinta República se encuentra casualmente en ese artículo. Del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho y de justicia. De tal forma que cualquiera de las leyes que nosotros trabajemos, necesariamente, invariablemente, al menos para quienes nos identificamos con la Revolución Bolivariana y la doctrina expresada en aquel evento tan importante constituyente de 1999, resulta ineludible para nosotros un compromiso moral e incluso ideológico el no dar la espalda a la propuesta que allí se hace. Una ley de inversión extranjera, con mucha más razón, tiene entonces que plantear una economía al servicio del pueblo, tiene que plantear el bienestar general de la colectividad. De ninguna manera podría darle primacía al capital sobre la dignidad de la persona humana o sobre el protagonismo popular, como se expresa en la Constitución de 1999. Claro está, algún estudioso del tema podría objetar, y con razón, podría decirme, recuerde que la Asamblea Constituyente es supraconstitucional respecto de la Constitución del 99, pero no es supraconstitucional respecto de las bases comiciales. Dicho de otra forma, es verdad que podemos modificar de manera sustancial la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no podemos modificar las bases comiciales.
aún con esa facultad de supraconstitucionalidad, esta ley de manera diáfana y de manera clara se coloca al servicio de la nación, se coloca al servicio de la patria bolivariana, promueve un nacionalismo sin sectarismo y sin exclusión y le da primacía al pueblo venezolano, que es lo que nos identifica a todos y cada uno de los constituyentes que integramos esta magna asamblea. La segunda consideración que en aquel momento, hace unas horas ayer hicimos, es en relación a la jurisdicción. La mayoría de las leyes en el sistema comparado en esta materia entrega la jurisdicción nacional. Esta ley, en una forma patriótica, señala que de ninguna forma, cualquiera sea la duda, cualquiera sea la controversia, cualquiera el conflicto institucional, se puede obviar que tiene primacía la jurisdicción nacional. De tal manera que preservamos la doctrina constitucional, pero también la doctrina de la revolución bolivariana. Primero es Venezuela, segundo es Venezuela, tercero es Venezuela y siempre será Venezuela. La ley, por supuesto, es necesaria, es fundamental. Yo vengo ahorita de una reunión a la que fui invitado en lo personal para activar a partir del 2 de enero la campaña para algo así como la recuperación de 8.000 pozos petroleros. Única forma de lograr el 1.000.000 de barriles que requiere Venezuela para su economía y por supuesto para lograr los objetivos sociales del bienestar nacional, y que ha estado impulsando como política de Estado ese extraordinario presidente que es Nicolás Maduro Moros. Allí pude observar en esa reunión de, creo que hace una hora, en la que estuve para venir a la asamblea, pude observar no solo el ánimo, no solo la doctrina del plan de la patria, sino pude observar la necesidad de una ley de inversión extranjera que no desnacionalice a la patria venezolana. Y esta ley, mis queridos colegas honorables constituyentes, no solo no desnacionaliza a la patria venezolana, sino que además se enmarca en la mejor doctrina de la revolución, por cierto expresada, y me permitirán ustedes, con la venia de ustedes y el respeto que les debo, leer el primer artículo o artículo rector. Ahí está casualmente la doctrina a la que hago referencia. Con el permiso, señor vicepresidente. Artículo 1. Esta ley constitucional tiene por objeto establecer los principios, políticas y procedimientos que regulan las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios en cualquiera de sus categorías para alcanzar el desarrollo armónico y sustentable de la nación, promoviendo un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las potencialidades productivas existentes en el país a los fines de consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue seguridad jurídica a la inversión, garantice la soberanía económica y contribuya al bienestar del pueblo de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y el plan de desarrollo
económico y social de la nación. La legislación especial que regule las inversiones extranjeras en sectores específicos de la economía se aplicará con preferencia a esta ley constitucional, entre ellos la materia de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y medios de comunicación social. Aquí la Asamblea Nacional Constituyente cumple con el principio de las bases comiciales de la progresividad de los derechos humanos, la soberanía, la no desnacionalización y el sentido patriótico en la parte infine de esta norma se encuentra en la primacía legislativa de los hidrocarburos, minería y telecomunicaciones, y la primacía de las libertades y derechos humanos fundamentales se encuentra en la protección de los medios de comunicación social. Sería interesante el oír a la algarabía melancólica, triste, de quienes han sido derrotados no solo en el escenario electoral, sino en el amor al pueblo de Venezuela y en la honestidad para redactar las normas que el pueblo está pidiendo, como esta que les acabo de leer. Debe ser interesante el oír a esa oposición apátrida y desnacionalizada. Nosotros, con oponer este artículo primero, sería suficiente para poder afirmar que mantenemos la soberanía de la nación, que queremos el desarrollo y progreso económico y social del país, y que por encima de todo está el bienestar del pueblo de Venezuela. Esta ley constitucional se enmarca en el conjunto de las 8 leyes de iniciativa presidencial. Esta magna asamblea sabe que nos estamos desenvolviendo no como una asamblea constituyente rupturista, como tuvo que serlo la Constitución de 1999. Teníamos que sustituir la democracia de la partidocracia, plutocracia representativa del pacto de punto fijo por la democracia participativa y protagónica. Bastaría solo recordar esa fórmula política de la Constitución para entender que aquel proceso fue rupturista. Este proceso no lo es de coexistencia con el Ejecutivo Nacional, es de coexistencia con la Revolución Bolivariana y es de afirmación a partir de la Constitución del 99 en la mayor profundización que se pueda hacer del pensamiento político y constitucional del comandante Chávez vivo entre nosotros. Aprecio y quisiera destacarlo ante ustedes el artículo número 3. Esta ley constitucional se fundamenta en los principios de soberanía, independencia, integridad territorial, solidaridad, honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia, cooperación, seguridad jurídica, igualdad de trato de inversionistas nacionales y extranjeros y complementariedad económica y productiva. Estas normas, como la del artículo 3, que está en el primer capítulo de los principios fundamentales, es la que transversaliza a toda la Constitución y es un método de interpretación a la hora de hacer cualquier apreciación sobre las 47 normas que constituyen este proyecto. Quiero también destacar,
la norma de la jurisdicción, artículo 6. Las inversiones extranjeras quedarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la República, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes venezolanas, siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos y se haya acordado previamente la República Bolivariana de Venezuela que podrá hacer uso de otros mecanismos de solución de controversia construidos en el marco de la integración de la América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, UNASUR viene desarrollando un sistema de arbitraje internacional que pudiera sustituir los clásicos sistemas de arbitraje en Washington, en Londres, en París y en otros países. Esta cláusula abierta, pero dirigida a las formas de integración de la América Latina, nos está reenviando al sistema de UNASUR. Al decir que quedarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la República, si alguien me preguntara cómo diferenciar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, un extranjero que viniera por primera vez al país, yo le diría, lea en su propuesta el artículo 6. Este es un artículo que jamás firmaría Santos y que jamás firmaría el señor Macri. Es decir, creo que se lo escuché a Diosdado ayer, me parece, es decir, nosotros jamás nos pondremos de rodillas ante el imperio norteamericano. Eso no existe en ningún venezolano. Por último, no se asusten, ya es suficiente con lo del sábado. Espero que sea una broma, pues. De todas maneras, quienes estamos aquí, mujeres y hombres, jóvenes, mayores, ¿cómo es que dicen ahora? Juventud acumulada. Estamos al servicio de la constituyente, de la revolución y de la patria. En estas leyes, en el derecho comparado, suele no tocarse el tema de la corrupción, de la delincuencia organizada y del financiamiento al terrorismo o al narcotráfico. Son leyes propicias para este tipo de situaciones. La ley venezolana dice, con la venia, señor vicepresidente, de usted y de ustedes, artículo 46, el órgano rector a los fines de cumplir y hacer cumplir la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, establecerá políticas normativas, mecanismos y procedimientos que sean necesarios para la prevención, control, detención, vigilancia y fiscalización de operaciones tendentes a la fuga y legitimación de capitales, aplicación de precios de transferencia sobre operaciones de comercio exterior, sobre deudas con casas matrices o contratos de transferencia tecnológica u otros instrumentos contables para evadir las contribuciones fiscales en la República Bolivariana de Venezuela, así como cualquier otro delito que las leyes determinen. Fuera el corrupto, fuera el vagabundo,
fuera el no transparente, fuera el narcotráfico. Este es un país de gente decente, como queda muy claro en esta asamblea y como queda claro en la conducción actual del Estado venezolano. De tal forma que el artículo 46 en realidad es una condecoración moral que la Asamblea Nacional Constituyente entrega al mejor de los cielos de la dignidad del pueblo de Venezuela. Y así debemos verlo todos nosotros. Concluyo estas consideraciones señalando que el proyecto de ley se enmarca en la mejor doctrina constitucional y en la mejor legislación. Está dirigido a promover las inversiones sin desnacionalizar a Venezuela. Está dirigido a promover la economía sin darle la espalda al bienestar del pueblo. Está dirigido a invitar a abrir ventanas y puertas de esta nación profundamente democrática, libre e independiente a la inversión extranjera, pero siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación. En consecuencia, mis queridos y honorables colegas constituyentes, en lo personal respaldo, independientemente de la decisión final, respaldo este proyecto de ley que se enmarca en la mejor constitucionalidad, pero sobre todo, mi querido amigo Aristóbulo Istúriz Almeida, profesor, sobre todo, querido profesor, en los valores que nos alimentan a quienes estamos aquí en esta magna asamblea: la libertad, la dignidad, la independencia y la soberanía intransferible de la Venezuela de Bolívar y de Chávez. Gracias.